Dios quiere que resuelvas conflictos a la manera de Cristo. Dios no quiere que estemos peleados entre hermanos en Cristo. Quiere que mantengamos el vínculo de paz, el vínculo de amor que nos une con los demás hermanos. No podemos ser hermanos en Cristo y estar peleados unos con otros. A Él no le gusta que estén peleados los esposos, que estén peleados los padres con los hijos, los compañeros de trabajo, los vecinos. El Señor ha dejado en su palabra la manera cristiana de reconciliarnos unos con otros. Es más, no solo entre hermanos en Cristo. Al Señor no le gusta que estemos desunidos con personas incrédulas, porque entonces, ¿cómo las vamos a ganar para Cristo? A Él no le gusta que estemos peleados y no puede ser que nos llamemos cristianos, hijos del príncipe de paz, y nosotros tengamos pleito unos con otros, peleados con los de la iglesia, peleados con los de la oficina, peleados con los de la casa. Esa no es la voluntad de Dios. Él dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Cómo podemos ser pacificadores a la manera de Cristo? ¿Cuál es la manera cristiana de buscar la paz? Dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo podemos buscar la paz y restaurar las relaciones con otras personas? Bueno, en la Biblia vemos en el capítulo 22 de Josué un ejemplo de cómo se debe de procurar la paz y la unidad en un grupo. Resulta que de las 12 tribus, habían 2 tribus y media que se habían establecido con permiso de Moisés del otro lado del Jordán. De manera que la tierra prometida estaba de un lado del Jordán, ahí habían 9 tribus y media. Y del otro lado del Jordán se habían establecido 2 tribus y media. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Estas 2 tribus y media acordaron pasar con las demás tribus y ayudar en la conquista y la repartición de la tierra prometida. Pero aquí en Josué 22 ya se terminó de llevar a cabo la conquista y la repartición de la tierra prometida. El pueblo de Israel goza de paz con sus enemigos alrededor y ahora ha llegado el momento que estas 2 tribus y media, Rubén, Gad y Manasés, regresen al otro lado del Jordán. Josué los exhorta a que sean fieles y a que vuelvan en paz a sus tiendas y a que guarden los mandamientos del Señor. Pero cuando estas tribus van regresando, resulta que a la orilla del Jordán ellos levantan un altar de gran apariencia, un altar como el altar de Dios que estaba en el tabernáculo donde Dios había designado. Es solamente ahí, en su tabernáculo, en su altar, se le diera adoración y sacrificio. Pero estas 2 tribus y media hacen algo que agarra desprevenidas a las demás tribus. Allá a la orilla del Jordán, sin que Josué les haya dado ninguna orden, ellos deciden construir un altar de gran apariencia. Cuando estas 9 tribus y media oyeron lo que las 2 tribus y media habían hecho, se prepararon para ir a la guerra. Inmediatamente iban a ir con la espada desenvainada a hacerles pleito que por qué estaban dándole la espalda a Jehová. Porque a todas luces, aparentemente, esto parecía un acto de rebelión contra Jehová. Él había dicho, solo en el lugar que yo establezca, solo por mano de los levitas y los sacerdotes establecidos, solo ahí me van a ofrecer sacrificio de adoración. Y al levantar un altar a la orilla del río Jordán parecía un acto de rebeldía, de idolatría, de desobediencia. Podía venir la ira de Jehová y maldición sobre todo el pueblo de Israel por culpa de la desobediencia de estas tribus. Así que estas tribus no debían ser toleradas. Sin embargo, había un malentendido y Dios le dio sabiduría a estas 9 tribus y media. Antes de subir a la guerra, ellos enviaron delegados para investigar bien el asunto. Llegaron a preguntar. Mira, aquí se ve un modelo de cómo tenemos que resolver los conflictos con nuestros hermanos en Cristo. Si nuestro hermano peca contra nosotros, así lo dice Jesús también en Mateo 18. Si nuestro hermano peca contra nosotros, dice algo de nosotros, nos llegan rumores de que dijo algo. Si nuestro hermano hace algo quizás no contra nosotros, pero anda en malos pasos y nosotros nos damos cuenta, no tenemos que ser rápidos para condenar, no tenemos que brincar a conclusiones apresuradas sin haber primero investigado bien el asunto. ¿Qué dice Jesús? Vayamos y hablemos con nuestro hermano estando él y nosotros a solas. Investiguemos bien el asunto. Así hicieron estas 9 tribus y media, enviaron delegados y empezaron a reprender. Esta es otra cosa que podemos hacer en privado, llamarle la atención a nuestro hermano, ya sea por lo que hizo contra nosotros o por lo malo que se oye que esa persona anda haciendo. Un cristiano que te ama te puede confrontar en amor y a solas. La idea no es exponer al hermano, la idea no es avergonzar al hermano, la idea no es llegar con la espada desenvainada, ¿verdad? Hubieran cometido un error estas tribus si llegaban de un solo a apachurrar a las 2 tribus y media. Ciertamente las 9 tribus eran más fuertes, pero llegaron primero a investigar con toda paciencia, con toda sabiduría. Y las palabras que utilizan me llaman la atención porque son confrontativas. Les dicen, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Que no se acuerdan de la mortandad que vino por el pecado de idolatría de Baal Peor?
un pecado de idolatría que había cometido Israel hace tiempo. ¿No se acuerdan lo que le pasó a Acán, el manto babilónico y los ciclos de oro y de plata, y cómo su familia entera fue afectada? Es decir, era una reprensión fuerte la que les estaban haciendo estas 9 tribus y media, diciendo, miren, por su pecado ustedes se van a llevar de encuentro a toda la nación de Israel. ¿Qué les pasa? Les está llamando la atención. Y la reacción humilde de estas 2 tribus y media también nos enseña algo. Como cristianos debemos de apreciar cuando alguien nos llama aparte y nos reprende en privado. Debemos de apreciarlo, porque esa persona quiere nuestro bienestar, quiere mantener la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos lindos, no debe tolerar el pecado sin reprenderlo y sin llamarle la atención, porque es un lugar donde se debe de mantener la pureza y la santidad de Dios. Por eso aprecie usted cuando esté en una iglesia donde lo llamen aparte, le llamen la atención, le pidan que aclare algo o lo reprendan amorosamente, siéntase valorado, siéntase querido, porque el Señor al que ama disciplina. Usted es un hijo de Dios, usted es un miembro del pueblo de Dios. Estas 2 tribus y medio eran miembros del pueblo de Dios y se sintieron agradecidas que les estuvieran cuidando de esta manera. Ahora, la reacción cuando nos llama la atención debe ser como la de estas 2 tribus y media. Una reacción humilde, una reacción que da explicaciones. A veces somos orgullosos, nos ponemos a la defensiva y decimos, yo no tengo por qué estarte dando explicaciones, vos quién sos. Pero estas 2 tribus y media no fueron así. Estas 2 tribus y media dijeron, bueno, que Jehová este día nos juzgue si nosotros estamos mintiendo, pero realmente este altar no es para sacrificio, simplemente es un monumento que hemos hecho para fines didácticos, educativos, que nuestros hijos no vayan a decir, pero mira, ¿y nosotros qué tenemos con Jehová? Si las tribus están allá del otro lado del Jordán, nosotros estamos de este lado del Jordán, quiere decir que Jehová a nosotros nos privó de ser parte de su pueblo, no tenemos nada, y se vayan a desviar. Entonces, para evitar eso, nosotros les vamos a mostrar este altar como un monumento conmemorativo y les vamos a decir, miren, así como es este altar, así hay un altar allá donde Dios ha designado el lugar y allá se le va a ir a entregar adoración, pero para que vean nuestros hijos que somos parte del pueblo de Dios. Entonces, con humildad, estas 2 tribus y media dieron explicaciones. Y entonces los mensajeros se regresaron, a las 9 tribus y media les pareció bien el asunto y hubo paz y unidad en el pueblo de Dios. Hay tantas lecciones preciosas, pero lo primero, cuando nos llamen la atención, pidámosle al Señor la humildad para poder revisar nuestra vida y, si tienen razón, arrepentirnos y poder rendirle esas áreas al Señor. Si no tienen razón, tener la humildad y la paciencia de explicarle a la persona que nos está pidiendo explicaciones. También nosotros, cuando nos enteremos del pecado de otra persona o nos veamos personalmente afectados, no vayamos directamente con la espada a condenar a la persona, sino acerquémonos en amor e indaguemos, investiguemos bien acerca del asunto. Demos el beneficio de la duda. Permitamos que la otra persona nos pueda explicar. Y si hay algo que perdonar, perdonémoslo. Y si hay algo que corregir, corrijámoslo en amor. Tenemos el apoyo de nuestros pastores y de otros hermanos en Cristo para que, si es necesario, podamos hacer una reunión con más personas donde podamos tratar el asunto. Al final, el propósito no es condenar a nadie, sino restaurar, proteger y cuidar el amor y la unidad del cuerpo de Cristo. Si este día tú estás teniendo conflicto con alguien, quiero invitarte a que lo primero que hagas sea orar por esa persona. Pero no una oración imprecatoria, ¿verdad? Donde pides que venga la ira de Dios sobre esa persona. No, una oración donde pides bendición, donde pides salvación, donde pides restauración por esa persona. Y luego pídele al Señor la oportunidad de acercarte en amor y aclarar el asunto. Recuerda que la confrontación debe ser hecha con amor y con humildad, reconociendo que nosotros mismos somos propensos y seguramente hemos fallado. Dice la Biblia que si alguno es sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales les restauremos con espíritu de mansedumbre. Nuestra actitud cuando vamos a indagar un asunto debe ser con la humildad de alguien que sabe que ha fallado también. Ofrécele tu mano para ayudarle a salir, no un dedo condenador y señalador. Y pídele al Señor la humildad y la paciencia, que si algún día eres confrontado con tu pecado, no te pongas inmediatamente a la defensiva, sino puedas escuchar y revisar tu corazón, sabiendo que Dios te está cuidando a través de los hermanos en Cristo. Que el Señor nos ayude a mantener en paz nuestras relaciones personales.